Imagen presenta Crónicas de Salud con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Bienvenidos a Crónicas de Salud. Fíjese que hoy vamos a hablar de un padecimiento que es más común de lo que se piensa, que muchas veces confunde a los padres y no saben ni siquiera dónde acudir cuando su bebé presenta un problema que se llama acidosis tubular renal. Y esto es muy importante porque son muchos años que a veces se tarda en tener un diagnóstico y bueno, hay un daño que poco a poco se va dando si no se da un tratamiento adecuado, que aquí los expertos nos van a decir de qué se trata. Y le doy la bienvenida al doctor José Carlos Romo. Él es nefrólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y la licenciada María Fernanda Arce Amare, que ella es fundadora y directora general de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal. ¿Cómo está? Muy bien, Ethel, muchas gracias. Yo encantada de tenerlos aquí con un padecimiento que se habla poco, sí, que es más común de lo que pensamos, y es, me imagino que hay muchos testimonios de gente que tardó mucho tiempo en llegar a un diagnóstico. Así es. ¿No? Y Así realmente es. El tratamiento no es tan... No es complicado. No es complicado, pero sí el diagnóstico, o sí que la familia o los padres, en este caso de familia, vayan con un especialista, como puede ser un nefrólogo, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la acidosis tubular renal? Bienvenidos. Buenas tardes. La acidosis tubular renal es un padecimiento, en la mayor parte de ellos, con el cual nacen los niños, o sea, congénito. Sí. Cada vez se estudia más si puede ser un padecimiento heredado o de aparición de primera vez en un niño, en la familia sana. Es un problema en la cual las células de una parte del riñón, que se llaman túbulos, tienen una inmadurez para poder hacer bien su trabajo. De filtro. Exactamente, que es eliminar el ácido que se produce en el metabolismo del cuerpo. Al no eliminarse bien, se retiene ese ácido, baja el nivel de bicarbonato en la sangre, se genera acidosis, y las consecuencias de la acidosis, que principalmente tienen que ver con el poco ganancia de peso o la poca ganancia de talla en los niños. Son niños pequeñitos, que no crecen, porque podríamos decir que hay una acidez en su cuerpo. Así es, la acidosis tubular renal, de hecho, es una acidosis metabólica. O sea, metabólica, estamos hablando de todo el cuerpo, no piense nada más en los riñones. Así es, y esta acidosis está contemplada, o sea, pertenece a una acidosis metabólica, y es tubular porque se origina, como dijo el doctor, en los túbulos renal de los riñones. ¿Y cuál es la consecuencia de que los niños tengan, como podríamos decir, un pH general metabólico ácido? ¿No? La consecuencia de estos chiquitos es que presentan varios síntomas que aparte son confundibles con otras enfermedades. A ver, que eso es muy importante. Ponga atención, por favor. Son niños, como mencionó el doctor, que hacen una meseta en la curva de crecimiento, es decir, son niños pequeñitos en talla y peso. Entonces, un niño que debería de pesar 10 kilos al año, a lo mejor pesa 6 kilos, ¿no? Sí. Son niños muy vomitones. Esto se confunde mucho con reflujo. Y no, simplemente una forma natural del cuerpo de eliminar el ácido es vomitando. Entonces son niños que tienen náuseas todo el día, que son vomitones, que presentan diarrea, porque también es otra forma de sacar el ácido. Por eso tampoco crecen ni ganan peso. Exacto. Y ya consecuencias más graves que el doctor nos puede explicar. Hay algunas otras que son importantes, como por ejemplo la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no es que los niños que tienen acidosis tubular no la tengan, simplemente que la acidosis, el medio ácido que tienen, la inactiva, no permite que funcione bien. Otras complicaciones que pueden ser son a hueso, puede descalcificar hueso, y en el momento en el que se descalcifica el hueso, al eliminarse el calcio por los riñones, puede depositarlo y generar una enfermedad que se llama nefrocalcinosis. Que eso podríamos hablar que serían los grados de complicación de un diagnóstico tardío. Exactamente. ¿Sí? O sea, depende. Si al chiquito lo diagnosticaron temprano, todavía no llega a ese estadio donde ya hay calcificación en los riñones. En los riñones, ¿no? Así es. Que puede llegar un momento en donde ya no filtran, ya no funcionan. Exactamente. Y necesitar trasplante. Pero esos son casos ya muy raros, muy extremos, muy avanzados. Gracias a Dios, con un diagnóstico a tiempo, no es necesario
pensar en siquiera un trasplante ojalá. Ni nada, ¿no? Por eso es parte de la importancia de este programa, para hablar de la sintomatología y que muchos de los padres de familia que están viviendo esto, ¿no? Que sus hijos no ganan peso, que son bajitos en talla, por lo que decías de la hormona de crecimiento, ¿no? Exacto. También que son vomitones, ya incluso no nada más de bebés, donde normalmente dicen, pues es que vomita mucho y les sale toda la comida, sino también cursan con muchas diarreas. Así es. ¿Cuánto tiempo? O sea, todo desde que nacen hasta que tienen un diagnóstico, así son como enfermizos, bajitos en peso. Empiezan a presentar los primeros síntomas por ahí de los 6 meses, cuando se empieza a lactar al niño. Okay, cuando se empieza a dar comida sólida. Exacto. Ahí empiezan a manifestarse los primeros síntomas. Hay casos, los menos, creo yo, que por ahí de los 4 meses son diagnósticos muy tempranos, pero ya la meseta en la curva de crecimiento empieza por ahí de los 6, 8 meses ahí del es donde, chiquito. ¿Qué está pasando con este chiquito Exacto. que no está creciendo? Y ¿no? por eso las consultas mes con mes de ver al pediatra son tan importantes, porque a lo mejor el papá dice, no está enfermo, ¿para qué lo llevo? No, claro que hay que llevarlo para que el pediatra mida y vea cómo va esa curva de crecimiento y detecte es fundamental. Algo. Claro. O sea, de verdad, a veces sí damos como por sentado de que el niño está sano, que Dios quiera que siempre esté así. Claro. Pero en este tiempo tan importante que es el primer año de vida es donde se puede aparecer muchas de las manifestaciones de enfermedades congénitas que son de nacimiento, como podría ser este problema que es acidosis tubular renal. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Cualquier duda, Etel-Soriano es el Twitter y también el Messenger, Crónicas de Salud, imagen@hotmail.com. Volvemos. Seguimos en Crónicas de Salud hablando de acidosis tubular renal y queremos que quede muy claro, y a las personas que tengan duda, que ya hay un ciclo de conferencias el día de mañana en el Ángeles del Pedregal, en el Hospital Ángeles del Pedregal, aquí en la Ciudad de México, donde ya hay lleno, pero lo pueden seguir a través de internet. Lo pueden seguir. Cuéntanos a través un poquito. de internet. Las conferencias de mañana logramos reunir a todos los especialistas que tienen que ver con la acidosis tubular renal, desde el médico de primer contacto, que es el pediatra, que es quien debe de hacer el diagnóstico de los chiquitos, los nefrólogos, que son quienes tratan a esta enfermedad, los alergólogos, porque muchos niños presentan alergias alimentarias, el gastro, porque el tratamiento causa gastritis y otros efectos secundarios, claro. El odontopediatra, porque hay veces que el esmalte de los dientes de los niños, en fin. Entonces reunimos a todos los especialistas y cerramos con el manejo emocional, porque es una enfermedad, a pesar de que no es una enfermedad fatal, digamos, sí es una enfermedad desgastante. Desgastante. Exacto. Y lo que no queremos es que llegue a esas consecuencias de calcificaciones renales, ¿no? Así es. Yo te preguntaba, María Fernanda, tú tienes una chiquita, bueno, que ya no está tan chiquita. Así es. Una preadolescente que se llama Ana. Y le mandamos un besote. Le mando un beso a mi nena. Que ella tiene acidosis tubular renal. Así es. Al año le diagnosticaste. ¿Cómo fue cómo fue que llegaste a este nombre que ahora ya se te hace tan común, pero en esa época no sabías ni de qué se trataba? Ella a los 4 meses hizo meseta de crecimiento. O sea, meseta es que estaba bajita en peso y tal. Así es, dejó de crecer y dejó de ganar peso. Entonces el pediatra me decía, no te preocupes, va a ser chiquita, yo soy de baja estatura, entonces me decía, lo va a heredar de ti, no te preocupes. Yo era medio melindrosa para comer, ella no comía nada y me decía, tranquila, bueno. Y como era mi primer hijo, pues yo le creía, ¿no? Al doctor. Finalmente, después de un año, porque esto empezó a los 6 meses, decidimos ir a buscar otras opiniones y nos diagnosticaron a la niña un nefrólogo pediatra con acidosis tubular renal. ¿Cómo llegaste a un nefrólogo? O sea, si decía, oye, está baja de peso, ¿así, ¿a ti te llegan a ti así? ¿O normalmente son referidos porque vas al pediatra, está baja de peso y talla, pero nunca piensas que ¿por qué llegaste a un nefrólogo, no? No, regularmente sí nos los mandan por el antecedente. El común denominador de los niños con acidosis tubular renal es peso bajo y en ocasiones talla baja. Quiero hacer un breve paréntesis porque nos pregunta Mora Urruti que si la diarrea y el vómito es un síntoma obligatorio, no nada más talla y peso, porque dice que su niño no come y es muy chiquito, pero no vomita y ni tampoco tiene diarrea. No todos los niños presentan todos los síntomas. O sea, se hace un listado de los síntomas que incluso están en nuestra página de internet para que los papás puedan ubicar, pero no necesariamente todos los niños deben de presentar todos los síntomas. Algunos.
Pero que piensen en esto, ¿no? Exacto. Los niños tienen peso y talla baja, pero no todos tienen vómito, no todos tienen diarrea. Hay algunos chiquitines que tienen tono muscular bajo, que inclusive un mal diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor pueden llegar hasta tener, simplemente por tener un tono muscular bajo. Sí. Son niños que pueden ser estreñidos o, como ya se comentó, con un poco de diarrea. No necesariamente tienen que cumplirse todos. El común denominador es que no crecen, que la curva de crecimiento se aplana y que es difícil que lleguen a tener el peso que deberían de tener para la edad que tienen. Ok, porque no comen bien o porque tienen diarrea, pero no son síntomas obligatorios. No lo son. ¿Con qué otra enfermedad se podría confundir esta de acidosis tubular renal? ¿Con qué, tú como directora de la asociación y fundadora, y tú como nefrólogo pediatra, con qué normalmente se puede confundir que el chiquito está bajo en peso y talla? Pueden ser alergias alimentarias, inclusive enfermedad por reflujo gastroesofágico, por el antecedente de vómito. Son las dos más comunes. ¿Cómo haces el diagnóstico? O sea, ¿cómo vas descartando? Voy a pensar en acidosis tubular renal. ¿Cómo llegas? Primero, y como todo en medicina, se debe de explorar al niño. Sí. Y se debe ver que no haya ninguna malformación, que no haya problemas de corazón, que no haya antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no? Se tienen que hacer exámenes de sangre y exámenes de orina. ¿Y ahí qué dice? En los exámenes de sangre se tiene que medir el CO2 o el bicarbonato, que son equivalentes, y se debe de encontrar bajo. Se debe de también medir un examen general de orina para ver el pH de la orina. Regularmente son chiquitines que tienen pHs alcalinos porque no acidifican bien la orina. Se debe de también de medir electrolitos en orina para poder también ir más dirigiendo el diagnóstico. Pero sí son cosas ya más específicas, no es que lo encuentres en una biometría hemática normal o una química sanguínea. No. En la química... ¿Hay algunas cosas? En los electrolitos séricos sale. Exacto. Sí. Y ahí sí hay algo, entonces que vayan pensando en eso. Sí, incluso el pediatra puede mandar a hacer los exámenes y ya los refiere al especialista, que es el nefrólogo pediatra. Exactamente, regularmente en la química sí podemos ver tanto electrolitos como CO2. Ajá. Fíjate que me dice David Mendoza, su hija tiene acidosis tubular, la doctora dice que se han disparado los casos, que si pueden dar su opinión en relación a la acidosis tubular renal. Se ha comentado en algunos lugares que puede ser una enfermedad de moda, ¿no? Las enfermedades de moda podríamos descartarla porque podemos corroborarla, ¿no? Sí. No es una enfermedad a mí me parece, es una enfermedad que los niños tienen. Claro. Es una enfermedad en la cual los niños no crecen, es una enfermedad en la cual los niños pueden tener tono muscular bajo y que se corrobora con estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio nos demuestran que hay acidosis en la sangre, que hay alcalinidad en la orina y que además puede encontrarse retraso en la maduración del esqueleto. O sea, pueden ser niños que para la edad frágiles, no tan frágiles, sino que a lo mejor tienen una edad ósea de menos a la cronológica que deben de tener, y además la evidencia de que pueden irse depositando pequeños se llaman litos o piedritas minúsculas en el riñón. Entonces no es que sea una enfermedad que se esté sobrediagnosticando, simplemente es una enfermedad que ya existía, siempre ha existido, solamente que ahora se diagnostica. Eso es lo bueno, que ya hay un diagnóstico más oportuno. Sí, de hecho, pues el trabajo que se está haciendo, yo me acuerdo hace 10 años que diagnosticaron a mi hija, cuando me dijo el nefrólogo, tiene acidosis tubular renal. ¿Qué es eso? Lo primero que dije, bueno, pues le doy mis riñones, ¿no? Ay, sí, claro. Bueno, diálisis, ya estaba yo planeando todo para trasplantarla, dializarla y todo lo demás. No conocía, no sabía, no había información en internet, ¿no? Sí. Finalmente, después de tantos años, por eso se fundó la asociación, y yo creo que ahora se escucha más porque está habiendo un trabajo detrás de difusión, de trabajo conjunto con médicos, de concientización en la sociedad, a padres, a estudiantes. Entonces yo creo que se escucha más por todo lo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en tener un diagnóstico? O sea, ¿cuánto sufriste un poquito en el, híjole, qué tendrá mi gorda? Un año. Un año y me fue bien. En la asociación tenemos casos que incluso hay niños con cirugías que no eran necesarias. Como años, 6, 7 años, con operaciones. De reflujo, de... Así es. ¿Qué más? O sea, de colocación de sondas para alimentarlos. Sí, también. Así es. Sí, a mi hija de hecho le querían poner una sonda, una gastrostomía, que es un tubito que se pone... un hoyito. Para alimentarla vía
a través del estómago directo. Que no era necesario. No era necesario. Y ya lo has visto, mira, hasta chinita me pongo. Ya lo habías visto tú y lo ves en la asociación con todos los padres de familia que ya tienen un diagnóstico, como si tardaron años. Y hay niños que obviamente se complicaron un poco, tal vez necesitando un trasplante por la calcificación renal, ¿no? Por buena suerte no es un tema tan común de trasplante, ¿no? Okay. No es, la calcificación se logra controlar con el tratamiento a tiempo, por lo tanto no vemos la evolución hacia un trasplante. ¿Cuánto tiempo tendría que evolucionar si hay niños que tardaron 6 años en tener un diagnóstico? Es mucho más, porque la necesidad para un trasplante requeriría que probablemente formaran piedras muy grandes en ambos riñones y que además esas piedras obstruyeran la vía urinaria para que se lastimara el tejido renal lo suficiente como para requerir un trasplante. Aparte, por buena suerte no es como lo común que veamos, ni la mayoría, solamente es una complicación que puede existir. Exacto, sí, porque la función renal, o sea, el órgano no está comprometido en su función. Cuando se necesita un trasplante o diálisis, es que el órgano tiene una función menor al 20-15%. Entonces, o sea, no aquí es no está llegar comprometido. a eso, pero sí está comprometido el desarrollo de los chiquitos. Así es. Así es. Con eso yo creo que todas las madres nos preocuparíamos, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Crónicas de Salud. Y les recordamos, el día de mañana en el Hospital Ángeles del Pedregal hay un ciclo de conferencias sobre acidosis tubular renal. ¿En dónde pueden tener datos? En www.acidosistubular.com. Ahí se va a transmitir ahí están las ligas hacia donde se van a transmitir, porque son ligas creadas especial para esto, a través del Twitter, y el Ángeles también nos está apoyando tuiteando la información. Qué maravilla. Así que, pues, esté donde esté, puede estar muy bien enterado. Una pausa y volvemos. En mi Twitter está el link para que pueda accesar y estar bien al pendiente de la conferencia, de las conferencias mañana. Así es. Etel-Soriano. Ahí así busque y ahí ya está el link también de la Asociación de Acidosis Nuestro Tubular. Twitter es Acidosis Tubular, ahí estamos tuiteando toda la información. Ok, pero cualquier persona que tenga duda, que digan, oye, es que también mi bebé no crece, no come bien, vomita, que ya dijimos que no son sintomatología obligatoria, pero que puedan tener la información, Así ¿no? es, en la página también hay una sección de preguntas frecuentes y pueden más o menos darse una idea. Algo que no se nos puede pasar es el tratamiento, que realmente es algo sencillo. Nos comentaba María Fernanda Arce Amaré que a una chiquita, creo, ¿no? Que le decían, es que es autista. Así es. Le dieron el medicamento y cambió su vida simplemente porque necesitaba alcalinidad, ¿no? Exacto, estaba tan ensimismada, tenía tanta hipotonía creyeron que era una niña autista y no. Era tan simple. Acidosis. Pero tan simple como dar ¿qué? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento depende del tipo de la acidosis. Hay 4 tipos de acidosis tubular. La tipo 1 se conoce como acidosis tubular renal distal, la tipo 2 como proximal. El tipo 3 es una mezcla entre la 1 y la 2 y la tipo 4 es una alteración también hormonal. Okay. Dependiendo del tipo de acidosis es el tipo de tratamiento. La más común es la acidosis tubular renal distal. Este tipo de acidosis se trata con una fórmula que se llama solución de citratos. Esta fórmula contiene ácido cítrico, citrato de sodio y citrato de potasio, que son minerales que ayudan y que cuando se absorben y se metabolizan en el hígado se transforman en bicarbonato y en citrato, que los niños necesitan para poder alcalinizar su sangre y evitar que el calcio se deposite en el riñón. Así de simple. O sea, es una fórmula que le das cada cuánto, o sea, ¿todos los días? Se da todos los días y se debe dar después de los alimentos 3 veces al día. Ese es el tratamiento. ¿La acidosis tubular renal se cura o se controla? Se controla y hay casos cuando se clasifica dentro de una acidosis tubular renal transitoria de la infancia, se puede llegar a curar. Una vez curada, no recaen, ¿no? O sea, si tuvieron acidosis tubular renal, estuvieron bajo tratamiento y sus células empezaron a funcionar y no requieren ya de más tratamiento, ya no es necesario volver a darlo ni van a recaer en un futuro. Que eso es lo que necesitamos. Nos está diciendo David Mendoza que son padres con un chiquito. Dice que el diagnóstico, al principio, el diagnóstico fue difícil, pero se detectó a tiempo. También te mandamos un saludo muy grande, David. Y bueno, yo creo que esto queda claro.
si su hijo es peso bajo, peso sea, no está en bajo, la curva, exacto, talla baja, puede o no vomitar o tener diarrea. Hay niños que no gatean, por ejemplo. Y bajo tono muscular, también comentabas, que tampoco es a fuerzas. No, pueden tener a lo mejor peso bajo y vómito, o peso bajo y tono bajo, o peso bajo y vómito y tono muscular bajo y diarrea, y tenerlo todo, ¿no? Que estos son los chiquitinos que más a veces nos cuesta trabajo controlar. Sí. Pero en general, algo importante que me gustaría antes de terminar es que a todos los niños con acidosis tubular renal les va bien. A los chiquitines se controlan, sí, exacto, diagnosticados, se controlan, las complicaciones y las secuelas no se ven, y que tienen una esperanza de vida y una esperanza renal normal que la de cualquier otro chico. Híjole, pues mira, nos están pidiendo información, ahorita te la damos con mucho gusto, para la edad, para tener un diagnóstico oportuno, pues lo más pronto que se pueda, y hay muchas veces que se podría confundir con retraso en el desarrollo, algunas cuestiones hasta neurológicas por el proceso del tono y por todo lo que está sucediendo con el sistema gastrointestinal, ¿no? Así es. Entonces piensen en esta patología. Mañana el ciclo de conferencias, tal vez ahí podría encontrar muchísima información y podría buscar la ayuda necesaria. Exacto. ¿No? Pues yo les agradezco mucho. Gracias al doctor José Carlos Romo, gracias. Muchas placer tenerte aquí. Y gracias a la licenciada María Fernanda Arce Amaré, también muchas gracias y mucha suerte mañana en el ciclo de conferencias en el Hospital Ángeles del Pedregal. Gracias. El link en la acidosistubular.com. A partir de las 7:30 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. Así que no se lo pierda, yo creo que vale la pena estar bien informado. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción, yo lo dejo en Autos en Imagen con Alfonso Chiquini. Esto fue Crónicas de Salud. Yo soy Ethel Soriano. Por favor, cuídese. Imagen presentó Crónicas de Salud con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.